Doctor, buenos días, señor asambleísta. Buenos días, un saludo cordial y respetuoso a ese noble pueblo de Guayaquil por las fiestas julianas y a todos ustedes. Un abrazo desde acá, desde la ciudad de Quito. Muchas gracias, mi querido doctor. La reforma a la ley humanitaria, ¿cómo va? Bueno, es necesaria, ¿no? Indispensable una reforma de ese tipo para poder respirar los ecuatorianos y las ecuatorianas. Llevamos un año y más de pandemia y esa ley se la pensó como si la pandemia fuera a durar solo 3 meses. Por eso es que en varios articulados de esa ley les suspendieron los créditos en los bancos, por ejemplo, las cooperativas, 3 meses, difirieron esas cuotas para los últimos meses de las tablas de amortización, pero que no solucionó en realidad el problema, ni alivió el problema de la crisis económica que se derivaba de la pandemia y del mal manejo de los gobiernos, porque la pandemia lo único que hizo es develar el mal manejo del Estado como cosa pública. Entonces, hoy por hoy es necesario, indispensable, actualizar esa ley, reformar esa ley y devolverle el espíritu de humanitario que debería tener esa ley. Porque de humanitaria esa ley solo tiene el título. A través de esa ley, lo que se permitió más bien es que se mande a la calle a miles de trabajadores, aduciéndose a una causal de fuerza mayor, el caso fortuito. En muchos casos, en empresas en donde no habían quebrado, en donde habían tenido las mismas o quizá mayores ganancias que cuando no estamos en pandemia. Supermercados, farmacéuticas, etcétera, etcétera. Entonces, no reguló el tema de los costos médicos para las familias ecuatorianas en clínicas privadas, en hospitales privados. Hoy en día estamos con familias que deben 100,000, 150,000 dólares en una clínica por haber perdido a sus familiares. No le obligó al Ministerio de Educación y al Estado como tal a imponer o a implantar los mecanismos necesarios, los mecanismos técnicos adecuados para irnos a una educación virtual y telemática, sin cobertura, sin computadores nuestros hijos y con educación virtual. Tanto es así que este año ha sido una pérdida total para nuestros hijos. Entonces, esa ley no fue pensada en realidad para el pueblo, para las mayorías, para quienes más fuimos golpeados por la pandemia. Esa ley fue pensada para favorecer a las grandes empresas, a los bancos, a las cooperativas y a las clínicas de seguros de vida. Señor asambleísta, hoy por hoy, lo que estamos haciendo es devolviéndole el espíritu humanitario. Perdón. Ya, correcto. Está bien, ese es el enfoque. 8:15. ¿Cuáles son en sí lo que van a cambiar o a reformar? ¿Qué temas van a reformar en dicha ley? Cortito, por favor, por el tiempo. Claro, primero, obligarle al sistema financiero del país a ser solidario con el pueblo ecuatoriano y estés corresponsable con la sociedad ecuatoriana. A ver, piano. A través de... Sí. ¿A través de? A través de una reforma al artículo 10, 11 y 12 de esa ley para exigirles o para imponer una obligación a los bancos y a las cooperativas de suspender el cobro de los préstamos a los ecuatorianos a las familias que hayan perdido un miembro de su núcleo familiar hasta el 2º grado de afinidad y 4 de consanguinidad, o que hayan perdido su trabajo por las mismas causas del COVID, que estén dentro de este grupo poblacional y que no puedan pagar, no estén pagando los créditos, tienen que suspender el cobro hasta que el Ecuador supere supere la pandemia y 60 días después. Luego de esos 60 días tendrán que reestructurar las deudas. Hay una situación, asambleísta, dentro de esta parte.
que en lo Claro. social es excelente. Pero también hay otra situación, por ejemplo, a nivel de empresas, que usted sabe que lo que da vida al país son las empresas, los trabajadores también, pero las empresas, si no hay empresas no hay trabajo, hay trabajadores y no hay empresas. Entonces hay que cubrir totalmente a las empresas para que pueda ser fuente de trabajo, porque si no, no hay trabajo, así de sencillo. En este caso, Sí. las empresas, ¿por qué no se...? Miren, aquí en el gobierno anterior con la banca se pusieron de acuerdo para reactivar la economía. Por decir algún préstamo de $100,000 a 3 años plazo con 6 meses de gracia. ¿Usted cree que se podía solventar así la reactivación de la empresa, de las Yo creo empresas? que los segmentos de crédito tienen que ser precisamente estudiados y manejados de acuerdo a la realidad de un pueblo. Una cosa es dar créditos a grandes empresas creyendo que a través de esos o exonerando impuestos a las grandes empresas, porque recuerden que a los bancos y las cooperativas les dijeron refinancienlas con esta ley que está actual, vigente, refinancien los créditos, reestructuren los créditos, y lo que se hizo con eso es más bien retanquear crédito para esos, para las cooperativas y los bancos. Ellos aumentaron su cartera crediticia, y por aumentar su cartera crediticia, inclusive les exoneraron el 50% del pago del impuesto a la renta. Sí, Entonces, correcto, pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, ahora, mi querido empresas, asambleísta? hay que reformar, pero hay que apoyar a la empresa privada para que haya créditos para la empresa privada, pero no solo para la empresa grande, sino para los pequeños, para los microempresarios, para los productores. Aquí Dígame una tenemos que ir. cosa, asambleísta, doctor Ruiz. ¿Ustedes tienen clasificadas las empresas pequeñas, las medianas y las grandes? A ver, hay las empresas más grandes de este país en la pandemia fueron las que menos, todos fuimos golpeados, pero las que menos fueron golpeadas fueron las más grandes. No es Que así. se dedican al consumo de comestible. Entonces aquí, lo que pasa es que aquí piensan en los... Se cortó. Pasando, ¿Piensan en qué dijo? en los grandes y dejan de pensar en los chicos. Pero, Entonces, pero bien, asambleísta, creyendo que se 8:20, va a 8:20. Doctor creyendo que Ruiz. se va a regar la riqueza Doctor Ruiz, mire. de los grandes a los chicos. Doctor Ruiz, mire. Entonces, Vamos por cuestión de tiempo, vamos a lo concreto. Políticamente es achacar a las empresas grandes y querer arreglar al pueblo. Políticamente, pero concretamente, ¿cuál es la solución? Olvidémonos de los grandes, de los chiquitos, hablemos en general. A ver, si usted es asambleísta y tienen proyectos, ¿cuál es la solución? ¿Usted cree que una empresa grande es que le presten $100,000 y que lo pueda pagar en 3 años con tremenda pandemia, con 6 meses de gracia, y que todavía no salimos de la pandemia? es que por Entonces eso vamos hay que pensar en todo. al concepto, al detalle del tema. No hablemos solamente de las grandes, olvídense de las grandes. Vamos en general, al empresario en general. No, hay que pensar en todos. Pero es que no, solamente se habla de las grandes empresas. Hablemos de todo, por favor. Yo me refería porque como antecedentes de esta ley, precisamente fue pensada solo en un grupo minúsculo de la población. Y hoy lo que estamos haciendo precisamente es pensar en los agricultores, en los campesinos, en los artesanos. Precisamente, doctor, estamos de acuerdo, pero exactamente cuáles son, o sea, los artículos, cómo van a cambiar, en qué van a cambiar, a ver, en la realidad. Referente a los créditos, hablamos de que los créditos tienen que ser suspendidos para quienes están afectados por la pandemia. Eso es uno. Segundo, los trabajadores y trabajadoras del país que les obligaron a tener contratos emergentes y creyendo que con eso van a sostener el empleo, etcétera, y que no fue así, porque en un año de vigencia de esta ley se ha aumentado al 47% el desempleo en el Ecuador. Si esta ley hubiera funcionado, no hubiera aumentado a estos niveles el desempleo.
Entonces, Ya. no es la solución aquí obligarles a los trabajadores. ¿Cuál es la solución? Jornada laboral y que les paguen menos. Eso es pensar solo en las empresas y no pensar en los trabajadores. Hoy por hoy. A ver, pero es que hay una situación, doctora. A ver, le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Usted profesionalmente es médico, doctor en leyes? Le pregunto. Soy abogado. ¿Perdón? Usted es abogado, perfecto. ¿Es empresario? Yo no soy empresario. Ya, correcto. Entonces vamos piano. Pero soy transportista. Si una empresa... A ver, perdón, doctor. Si Pero una soy empresa... transportista. Ya, correcto. Entonces es empresario. Si usted tiene su transporte, ¿no es cierto? Y tiene 3 choferes para 3 turnos, que no cubren las 8 horas, sino 12 horas de acá, que eso es ilegal, y usted lo sabe, y cubren 12 horas y 12 horas. Si usted llega a tener 3 choferes y no le da su línea en que trabaja para pagar a 3 choferes y el consumo del vehículo, ¿qué tiene que hacer? A ver, ¿y para quién trabajamos los transportistas? A ver, no, piano. Vamos a hablar. No se me vaya por la tangente. Vea, mi querido doctor, eso es lo que tiene mal al país. Hablemos claro, no nos vamos por la tangente. La pregunta es sencilla. Yo soy empresario, perdóneme, yo soy empresario de hace toda mi vida, desde que nací. Pero perdóneme, déjeme hablar, por favor, abogado. Yo soy empresario desde que nací y con mucho orgullo. Soy de derecha. Me gustan muchas cosas de la izquierda en la parte social. No me gusta el autoritarismo ni las dictaduras de izquierda como las que hemos vivido. Perfecto. Déjeme hablar en primera persona. Soy empresario de hace 100 años y sé con cuántas papas se hace un locro. Si le hago una pregunta directa, usted no se me vaya por la tangente, que esas cosas de politiquería es lo que tiene mal al país. Si usted tiene su transporte y tiene 3 choferes y no les puede pagar, tiene que sacar uno, pues, de lo que no tiene remedio, pues. ¿Cómo solucionamos esos problemas? Vamos allí. ¿Perdón? Ahora sí lo escucho y no lo voy a interrumpir. Pero no se me alargue. 8:25. Pero si no me deja contestar, yo no puedo desarrollar. Pero es que por el tiempo tiene que ser más concreto, porque se me va como muchos políticos por la tangente y no va a lo concreto. Los empresarios, los transportistas, todo el Ecuador aquí trabaja para mantener a la banca de este país. Usted como empresario se endeuda en $100,000 y ya lo dijo. Y usted tiene que pagar en 6 años al 16, al 18, al 8, al 19, al 25%. Los transportistas pagamos créditos de las casas comerciales al 22, al 28% de una carrocería, de un chasis. Entonces aquí está mal, aquí estamos manteniendo a un sector de la población con el trabajo nuestro. Y totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. La solución. Ahí es que quiero llegar. Hemos dicho, solución. A través de esta ley estamos obligando a suspender los créditos para esas familias que tienen afectación y que pero perdóneme, asambleísta, está bien, se suspende eso. Está bien, se suspende eso, pero no queda ahí las cosas, porque sigue. Usted suspende la deuda, perdóneme, pero siguen cobrando esos intereses bárbaros. ¿Qué hacer para bajar esos intereses? Exacto, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Regular a través de la ley que los intereses no sean así tan bárbaros. Eso es lo que está haciendo esta ley. No solo pensando en los bancos, sino en las empresas, grandes y pequeñas. Y no solo pensando en las empresas, pensando en los trabajadores también. Porque a la final de cuentas, todos hacemos país, los empresarios, los trabajadores, los bancos. Pero aquí se está pensando solo en unos y no en otros, en la ley actual. Hoy lo que estamos haciendo precisamente es poniéndoles un paro a los bancos y a las cooperativas para que ellos esperen un poco de tiempo hasta que las empresas respiren, hasta que los microempresarios, los grandes empresarios respiren, los transportistas respiremos.
y nos reactivemos 60 días después de que termine todo este problema. Vea mi querido doctor Mario Ruiz. Otros niveles de Discúlpeme, doctor. El tiempo se nos vino cortito. Qué interesante conversar con usted, que hay diferentes criterios. Sabe, en mi opinión, y disculpe hablar en primera persona, ¿qué harían con la ley? En general, al sistema financiero, que existan operaciones con un año de gracia por la cuestión de reactivación económica, bajar los intereses y que en vez de ser 10 años para pagar, sean 20, por decirle algo. Otros que sean no mínimo de 7 años. Eso debería ser la ley. ¿Sabe lo que no estamos muy de acuerdo? Es que se ataque al banquero, a las cooperativas, a todo. No, el concepto es este. ¿Sabe que, señores cooperativas, señores bancos, ustedes tienen que reestructurar las deudas al doble del tiempo que tiene cada una de ellas y bajar los intereses a no más del 12%, por decir algo, o a tanto? Perfecto. Eso es todo. Sino que en la parte política, que los banqueros, que le damos plata a los banqueros, eso no nos lleva a ningún lado. Nos lleva, ya son las cosas concretas. La ley tiene que decir es esto. Y discúlpeme, mi querido doctor, pero usted es empresario y usted sabe lo que es cómo se manejan las cosas. Claro. Pero la verdad es que, oiga, hay $100,000, 6 meses de gracia, que todavía no sale la pandemia, a 3 años plazo, tiene que pagar como 4,000 mensuales. No puede. Ahí tienen que activar ustedes, doctora. Precisamente está la ley, este proyecto está para eso, y está abierto ahorita para que toda la ciudadanía, los empresarios, los microempresarios, todos aporten con las observaciones que tengan que hacerse a esta ley. Lo que se tiene es que hablar del problema, ponerse en la palestra de discusión lo que en realidad nos está afectando. El pueblo y la gente, todos nos estamos muriendo del hambre. Entonces hay que hablar de este tema, pues. Entonces la ley precisamente ahora saca a discusión precisamente esos problemas. ¿Y para qué? Para que todos puedan aportar. Si hay observaciones a esa ley, es un proyecto pensado en la mayoría, pero si hay aportes, si hay buenos aportes como el suyo, que tiene que hacer, que eso es lo que está haciendo precisamente, flexibilizando los créditos para los empresarios, para los microempresarios, para los trabajadores, para los transportistas. Eso es lo que está haciendo, una de las cosas que está haciendo la ley. Otra de las cosas es regulando el tema de los costos médicos. Entonces, hay muchos aportes que hay que hacer. Hay que hacerlo en esta ley. Y por eso estamos aquí, para presentar esos proyectos de ley que beneficien al país prioritariamente, porque son problemas que hay que tratarlos ya. Eso es lo que estamos haciendo. Sí, doctor, sinceramente, apoyándolo totalmente con el concepto, ¿no es cierto? Que eso es lo que necesitamos para reactivar al país. Mientras tanto es muy difícil. El tiempo se nos vino, 8:30. Le agradecemos mucho y lo vamos a seguir llamando porque tenemos muchos otros temas. El subsidio de los combustibles, la ley de minería, bueno, tantas cosas. Lo vamos a seguir molestando, mi querido doctor. Con todo gusto, estoy a las órdenes. Muchísimas gracias por el espacio que me han dado.